Hola, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta pequeña charlita sobre el grado que os voy a presentar, que es el de Antropología Social y Cultural. Yo soy Raquel Martínez Chicón, profesora del Departamento de Antropología Social y coordinadora del grado en Antropología Social y Cultural. Bueno, lo primero comentaros que estamos ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de Cartuja. Voy a utilizar una pequeña presentación para, sobre todo, por el hecho de dejaros al final los enlaces a la web tanto del grado como del departamento y a los correos electrónicos, por si, aunque luego vaya a estar haciendo preguntas y demás, si se quedara algo antes de septiembre que podáis contactar y solucionar cualquier duda. Bueno, como os comentaba, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicados en el campus de Cartuja, subiendo una cuesta importante, en un edificio que la verdad es que tiene muchísimas prestaciones, tenemos muchísimos servicios, pero lo mejor de la facultad, además del profesorado y del personal de administración de servicios, es sobre todo el alumnado y la posibilidad de juntarnos con un montón de estudiantes de otras 13 titulaciones que se imparten también en la facultad. Eh, Estas son las titulaciones que se imparten y el grado de Antropología Social y Cultural, junto con el de Geografía y Ordenación del Territorio, son los dos grados de estos 14 que pertenecen al área, al ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. El resto son de arte y humanidades. No obstante, la antropología es, dentro de las ciencias sociales y jurídicas, la disciplina con mayor vocación humanista. La antropología social y cultural se dedica a analizar, a entender y, por tanto, a tratar también de explicar la diversidad cultural. Una diversidad cultural tanto externa como, bueno, externa en el sentido de la forma de vida de los pueblos cuya cultura es muy diferente a la cultura de tradición mediterráneo europea, como puede ser la nuestra, y también a aquellos otros internos, dentro de nuestra propia sociedad, como pueden ser, pues, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros, el, los políticos, las empresarias y a nosotros mismos. ¿Eh? Eh, Intenta entender, analizar y explicar precisamente a todas las personas, también incluso a aquellas que dentro de nuestro propio contexto no responden a esas formas hegemónicas de vivir o de entender la vida. En este sentido, la antropología eh, pues da las bases sólidas, o las bases más sólidas para luchar contra cualquier ismo, en el sentido de sexismo, racismo, fundamentalismo. La antropología es una ciencia transformadora que lucha por la justicia social y es antidogmática, lógicamente, porque hace replanteárselo todo y explica los comportamientos, las formas de pensar y ese comprender a los demás y a nosotros mismos. El porqué de nuestras acciones, que generalmente tenemos muy interiorizadas o muy naturalizadas y no paramos a pensar lo que hacemos, el por qué lo hacemos y lo diferente que puede ser respecto a lo que el resto de sociedades o de grupos humanos hacen, ¿no? Pues, por ejemplo, las rutinas que uno tiene desde que se levanta por la mañana, cuando va a asearse, a tomar el desayuno, dónde lo hace, con quién lo hace, a la hora que lo hace. El hecho de que, bueno, hasta hace muy poco tiempo, después de la COVID, han cambiado también nuestras rutinas y la antropología tiene mucho que decir también a todos los niveles de análisis y de cambio, precisamente de entender y de enfrentarnos a las nuevas realidades. Pero, por ejemplo, como decía antes del COVID, el hecho de que estéis sentados en la aula, cómo estáis sentados, cómo os comportáis, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, por qué vamos vestidos de una determinada manera o por qué la gran mayoría de vosotros tenéis el mismo corte de pelo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que a priori no paramos a pensar que pueden ser muy diferentes al respecto a cómo lo hace otra gente, empezamos también a aprenderlo. Pero sobre todo lo que hace la antropología es que a través del análisis es capaz de desenmascarar y de luchar contra situaciones de injusticia. Da voz a los sin voz, da visibilidad a aquellos invisibles y pone sobre la mesa
Bueno, pues lo que parece obvio, pero que por obvio muchas veces no se analiza, desde luego desde la antropología sí. Es una disciplina que empodera y empodera al propio antropólogo, a la propia antropóloga, a los grupos, a los colectivos y a las comunidades. Eh, los estudios de antropología han ido variando y han pasado de ser una licenciatura de segundo ciclo a la que se accedía a través de una diplomatura o una licenciatura previa a un grado de cuatro, de 4 años completo, donde se trabaja en profundidad todos los temas que un antropólogo o una antropóloga en los que tiene que estar formado. El plan de estudio del grado de Antropología Social y Cultural es prácticamente como tiene la misma composición en términos de crédito y de duración que el resto de los grados. Se desarrolla en 4 cursos académicos, tiene una totalidad de 200 créditos de CTS, que se distribuyen precisamente en esos 4 cursos. En el primer año se da todas las materias de formación básica, que son 60 créditos de formación básica. Luego hay 120 créditos de materia obligatoria que se distribuyen entre segundo, tercer y cuarto curso. 60 créditos de materia optativa, en los que ya se puede ir definiendo exactamente las líneas específicas en las que uno se quiere especializar, y 12 créditos que contemplan el trabajo fin de grado. Los 2 primeros cursos, como os decía, hace un recorrido por todas las esferas, corrientes teóricas y temáticas que se trabajan en la antropología. El primer año de formación básica, el segundo y tercer curso son asignaturas muy específicas del ámbito antropológico. Vais a encontrar antropología política, antropología económica, de las religiones, simbólica, del parentesco, del género, de la salud, de África, migraciones. Y luego en el cuarto curso también, aparte de otras 2 obligatorias, que son taller de escritura y prácticas de trabajo de campo, está el TFG junto con el resto de optativas. Con todas estas materias se puede realizar 3 posibles itinerarios. Uno que tiene que ver con el patrimonio y la gestión cultural, otro con las migraciones, gestión de la diversidad y cooperación internacional, y un tercero de bienestar, cuerpo y salud. Y ya desde segundo cuatrimestre, segundo curso, ya prácticamente empezáis a ver en qué área, qué ámbito de los muchísimos que trabaja la antropología os encontráis más cómodos o queréis especializaros. Así, a lo largo de estos cursos, decía, y siempre desde el método etnográfico, que es el propio de la antropología social y cultural, bueno, pues se va viendo hacia qué tipo de salida profesional, sobre todo pensando en el itinerario formativo previo, que es el que va a poder interesar más, puede ser el vuestro, ¿no? Entre las salidas profesionales de la antropología, bueno, pues nos encontramos con una variedad cada vez más importante que tiene que ver, pues, con la intervención social, educativa y sanitaria, el desarrollo y la cooperación internacional, el patrimonio etnológico, museología, la mediación intercultural, imagen y audiovisual, el ámbito de la investigación y la docencia, que es el que prácticamente más se conoce, la asesoría y el participar como técnico y técnica en el ámbito de la administración pública, y un área que tuvo un gran desarrollo, luego parece que tuvo una especie de parón y ahora de nuevo empieza a reivindicarse y a necesitarse y a demandarse la figura de la antropóloga y del antropólogo, que tiene que ver con el ámbito de la asesoría internacional, de las grandes empresas y del marketing. Lo que os decía previamente, el hecho de estudiar antropología implica, bueno, conocer las normas de comportamiento, las formas de pensar de los distintos grupos humanos, incluso del propio, ¿no? Esto también implica que tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad en la que estamos, la realidad que se está desarrollando en estos momentos, tanto en el contexto geopolítico en el que nos encontramos como en el resto. Os comento esta circunstancia quizá por el hecho de, bueno, qué salidas profesionales tiene la antropología y si son reales. Yo ya he comentado algunas de las líneas que son claras, pero tampoco vamos a mentir. El ámbito de los mercados laborales o la inserción en el mercado laboral
los distintos mercados laborales, está complicada, pero está complicada prácticamente para todos los grados y para todas las disciplinas. Ahora, eso sí, la antropología tiene una capacidad de hacer reinventarse y de generar creatividad a la hora de búsqueda de empleo que muchas otras disciplinas no tienen. No obstante, aunque sí hay salidas laborales y somos conscientes de que el mercado laboral está mal, yo sí os animaría y os aconsejaría, aunque nadie me ha pedido que le aconseje, pero con independencia de que os decidáis por este grado o por cualquier otro, que sea realmente uno en el que veáis que podéis desarrollaros profesional y personalmente. O sea, que vayáis a desarrollar y desempeñar vuestro puesto o vuestra actividad laboral de una manera enriquecedora y no frustrante por el hecho de llegar a fin de mes. Yo eso, creo que eso, desde luego, la antropología sí lo aporta. Os decía también que, bueno, que para ser antropólogo o antropóloga hay que ser pues bastante curioso, o bastante curiosa, hay que tener bastante curiosidad y ser, yo diría que hasta un poco cotilla, ¿no? La antropología es una disciplina perfecta para aquellas personas que os lo planteáis todo, os lo replanteáis todo y os lo interrogáis todo y os genera todo curiosidad. Es perfecta para aquellas personas que tienen un espíritu crítico, para quienes les guste leer y además espero que os guste leer mucho, porque es necesario para el desarrollo del grado de antropología social y cultural la lectura. Y también para quien le guste la gente y vincularse con ella y también con los territorios. Y para otras realidades, otros países, otros viajes, el grado de antropología social y cultural, al igual también que la gran mayoría de grados de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene una enorme oferta de movilidad. Y esto sí caracteriza al grado de antropología, y es que acoge a su vez a un numerosísimo alumnado de intercambio, tanto nacional como extranjero. Las personas que estudian antropología van viendo cómo poco a poco todas las creencias, todas sus creencias, todas vuestras creencias, todas las certezas, bueno, pues se van desdibujando y van dando entrada a otras miradas y a otras muchas interpretaciones. Es fundamental, además, en el ámbito de la antropología, ser o aprender a ser un buen observador o una buena observadora, porque el instrumento básico del trabajo antropológico es el propio observador, la propia observadora, el propio antropólogo o antropóloga, que es quien observa a las personas, quien observa las acciones y quien observa los discursos. En el método etnográfico, las técnicas son precisamente aquellas orientadas a la producción e interpretación de la información, observación participante, entrevistas etnográficas, historias de vida, grupos de discusión, etc. Allí donde hay gente, hay acción, y donde hay acción es el escenario donde el antropólogo o la antropóloga mira. Y además mira a través de unas lentes especiales, que es el concepto de cultura. Pero un concepto de cultura que no es el que habitualmente se maneja y además de manera errónea, que lo equipara o con colores de piel o con un idioma o con un territorio o con unas creencias religiosas. Desde la antropología aprendemos a preguntar y a preguntarnos, a relativizar, a entender, a no hacer interpretaciones en ningún caso sin análisis, a conocer casos en profundidad, y a desenterrar las acciones menos comprensibles, pero también las más comprendidas, que suelen ser las menos interrogadas. A conocer todas las perspectivas, todas las partes, todas las aristas y todos los factores. Es una ciencia, como os decía al principio, holística y comparativa. Analiza todo y siempre en contraste. Cuando yo veo cómo hacen y lo que hacen los demás de una determinada manera, entonces me planteo yo y empiezo a ver por qué lo hago de otra manera distinta. Estudiar la antropología es abrir la mente, es una ciencia que abre miras, es planteárselo todo, es preguntárselo todo, ya os lo comentaba, es por interrogarse por qué los demás hacen lo que hacen, dicen que hacen y dicen qué es lo que deberían hacer, y también
el plantearnos y el interrogarnos el por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, el cómo contamos qué es lo que hacemos y cómo decimos lo que deberíamos o no hacer en función de lo que hacemos. Es un poco trabalenguas, pero la realidad de la propia antropología. Y es poner al final en cuestión eso que se denomina sentido común. Es hacer obvio lo obvio y sobre todo, bueno, pues desde un compromiso con la convivencia, con la transformación y con la justicia social. Y es realmente apasionante. Eh, Os voy a dejar aquí, ya os decía al inicio también, en las direcciones web de la titulación y del departamento y las direcciones de contacto. De todos modos, sabéis que haciendo búsqueda lo encontráis rápidamente, pero aquí tenéis los enlaces directos, por si queréis, bueno, una vez que terminemos este encuentro, bueno, pensar que a principios de septiembre o finales ya, cuando hayáis terminado y no tengamos la oportunidad de estar contestándonos de manera directa, cualquier duda que tengáis, también a través de la página del grado, a través del buzón, podéis comentar o consultar cualquier cuestión. Y bueno, no quiero finalizar sin desearos mucho ánimo y mucha suerte en el fin de curso tan complicado y tan difícil que nos está tocando a todos vivir, pero que creo que vamos a salir airosos y bueno, y sobre todo en las pruebas de acceso a la universidad. Y espero, bueno, pues encontrarme con muchas de vosotras y con muchos de vosotros en septiembre. Bueno, pues un abrazo virtual. Hola, soy María José García Encinas, la coordinadora del grado de Filosofía en la Universidad de Granada y voy a contar un poco en qué consiste. La filosofía, todo el mundo sabe más o menos qué es el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas. Los filósofos se dedican pues a ellas, ¿no? A hacerse un montón de preguntas sobre todo lo imaginable, sobre todo lo posible y a tratar de responderlas. Los filósofos se preguntan desde si las cosas son algo en sí mismas o dependen de los seres humanos en tanto las pensamos o las miramos, o si hay valores o en qué podemos fundamentar nuestras creencias, en qué consiste la verdad, el conocimiento, qué es lo que legitima nuestros sistemas normativos, en fin, cómo funciona la ciencia, por qué explicamos las cosas y cómo. Todo lo que uno se puede imaginar, desde qué son los números a qué es el espacio y el tiempo o qué es la belleza. Por todas estas cosas se pregunta la filosofía y los filósofos a lo largo de la historia han ido construyendo sistemas a veces muy complejos, extremadamente difíciles para dar cuenta de todo ello, ¿no? Entonces esto es lo que uno se encuentra en el grado de filosofía, este conocimiento acumulado de siglos de preguntas y posibles respuestas. Y también, digamos, el intento de empezar a pensar por uno mismo sobre algunas de ellas. Nuestro grado en particular pues, es un grado pues, en este sentido como todos los demás, pero es verdad que es muy, muy bueno, ¿no? Estamos entre los mejores grados de filosofía dentro del país, dentro de España. Las razones pues pueden ser muchas o son difíciles, ¿no? Yo diría que difíciles de encontrar, pero yo diría que las tres más importantes o quizá nuestros mejores valores son, en primer lugar, el profesorado. Tenemos una serie de profesores muy volcados en su trabajo, la gente es muy creyente en lo que hacen. Todo el mundo está especializado en algo, en un área de la filosofía, en un problema, en algunas cuestiones fundamentales.
y todo el mundo cree en ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que la gente esté volcada o implicada en la titulación, y esto se refleja en la docencia. Todos los profesores tienen proyectos de investigación en los que trabajan además de dar clases, y bueno, esto supongo que se refleja en la calidad de lo que hacen. Otro factor, supongo, de calidad es que cubrimos todos los ámbitos importantes de la filosofía. Uno termina el grado en Granada y ha visto un poco de todo lo que es esencial, ¿no? O fundamental. No nos falta nada, en casi todo estamos un poco ahí a la altura. Y también tenemos unos alumnos que son fantásticos, ¿no? Tenemos gente que llega de todas partes de España, y tenemos un montón de alumnos internacionales. Eso hace que tengamos una variedad de perspectivas, de puntos de vista, una titulación muy viva. Algo que eso se ha perdido este último año con la situación de encierro que llevamos, ¿no? Toda la virtualización de la enseñanza pues no puede suplir a todo este movimiento, toda esta actividad en los pasillos y en las aulas. Bueno, tampoco somos un grado perfecto, tenemos también dificultades y nuestros problemas. Yo diría que los dos más grandes o más señalados siempre son, en primer lugar, el abandono, una tasa de abandono elevada, ¿no? Más de un 40% de nuestros alumnos no terminan la titulación, se marchan. Desconocemos las razones, es una situación compleja. Yo creo que hay cierta desilusión quizá, ¿no? Bueno, primero que la filosofía es muy difícil, contrariamente a lo que pueda parecer. Exige mucho esfuerzo y mucho trabajo y lecturas muy áridas, ¿no? Los filósofos han creado sus propios lenguajes y sus propios sistemas y son muy difíciles, entonces exigen trabajar mucho. Y bueno, también supongo que es porque muchos de nuestros alumnos llegan con ciertas expectativas de cómo se van a encontrar en escuelas quizá de pensamiento de las que puedan luego formar parte o algo así, y esto no es lo que ofrecemos, ¿no? La universidad es un corpus de conocimiento, y uno tiene que aprender a conocerlo y después, a partir de ahí, quizá pensar sobre ello, ¿no? Pero en cualquier caso no se sabe por qué nuestros alumnos abandonan en estas cifras tan altas, ¿no? Y otra de nuestras dificultades es cierta masificación en las aulas, sobre todo en primero y en segundo uno se puede encontrar asignaturas que tienen más de 80 alumnos en clase. Para una titulación que se espera dinámica, donde uno pueda compartir ideas, donde uno pueda discutirlas, pues esto es un problema, claro. Y bueno, más o menos esto es lo que uno se puede encontrar. ¿Qué salidas tiene la filosofía en general? Pues además de las tradicionales, que son la enseñanza secundaria y la investigación y la docencia en la universidad, por cierto que en nuestra titulación nuestros alumnos suelen terminar bastante bien en cualquiera de las dos. Pero sí es cierto que no son fáciles. La enseñanza secundaria pues depende de factores muy contingentes, como que salgan plazas, que se convoquen, o el cambio de los planes de estudios. Y la enseñanza en la universidad pues es realmente difícil terminar como profesor de filosofía en la universidad. En España en general. Es una carrera muy de fondo, que exige muchísimo trabajo después de que uno se gradúa hasta que uno se doctora. Exige mucha especialización, mucha internacionalización, salir, volver.
muchísimo trabajo para terminar siendo profesor titular, y quizá uno no lo consiga hasta que no tienen 40 años o por ahí. Hay otras salidas, otras posibilidades que nuestra carrera ofrece y que tienen que ver con el desarrollo de ciertas capacidades. Nuestros alumnos están acostumbrados a trabajar con ideas, a organizarlas, a pensarlas. Entonces terminan siendo buenos comunicadores, buenos analistas, pueden ser buenos periodistas, buenos escritores, buenos políticos, ¿no? Incluso algo de lo que estamos en tanta falta hoy en día, ¿no? ¿Y qué más? La capacidad para utilizar la imaginación es súper importante en filosofía, tanto para tener ideas como para defenderlas. Entonces, también los alumnos están acostumbrados a imaginar todo tipo de situaciones posibles o imposibles y a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, esto hace que no sea tan sorprendente encontrar alumnos o estudiosos de la filosofía, titulados en filosofía, en lugares que puedan parecer a veces extraños, como en la televisión o en el cine, ¿no? Siendo guionistas de grandes películas, de series muy conocidas, trabajando para Netflix, en fin. Y por supuesto también están los comités, ¿no? Los comités de empresa, los comités de ética, que cada vez hay más, y donde se demandan también titulados en filosofía. Y bueno, creo que esto es básicamente todo. Gracias por escucharme. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de Granada. Nosotros somos Álvaro Flores Coleto y Elena Martínez Díaz. Y ambos dos somos FPU del Departamento de Historia y Ciencias de la Música. Además, los dos estudiamos el grado en Historia y Ciencias de la Música en esta misma casa, en este mismo departamento, hace algunos años. Por lo tanto, podemos explicar en qué consiste esto de la musicología. ¿Qué es la musicología en realidad? Esto de la historia y ciencias de la música, con este nombre tan grandioso que tenemos. Pues bueno, se trata del estudio del fenómeno sonoro en todo su amplio y gran concepto. Entonces, pues trataríamos de la música en todos los sentidos, desde los restos que nos quedan arqueológicos o arqueomusicales, pasando por notaciones antiguas, como es el caso de este ejemplo que os ponemos de una notación adiastemática del canto gregoriano o del mismo canto gregoriano tal y como a día de hoy más o menos lo conocemos con su notación cuadrada. Sin embargo, no se queda solo en esto, y mucho menos solo en Occidente, sino que el concepto del fenómeno sonoro y de cómo lo estudiamos en Granada amplía a otras culturas, como es el caso de esta imagen de Marruecos, de música andalusí, de la que yo hace un año di clase. Sin embargo, también pasamos por grandes figuras, como conoceréis absolutamente todos, estoy seguro, como es el caso de Johann Sebastian Bach o de tantos otros nombres de la música occidental. Para el plan de grado de Historia y Ciencias de la Música, lo primero es que no hay una nota de acceso para entrar a ella, pero aún así hay que tener cuidado porque hay una alta demanda en la que se suelen quedar las plazas cubiertas. Tampoco hay una prueba específica de conocimiento de música, pero es muy recomendable tener cierta formación musical que facilite realizar este grado. Por eso la distribución del plan de estudio se divide en un grado de cuatro cursos académicos, con primero 10 asignaturas de formación básica que nos permitan adquirir los primeros conocimientos necesarios, luego 10 de carácter obligatorio, y el tercer curso ya empezará a tener por primera vez asignaturas optativas que nos permitirán elegir y de algún modo especializarnos en aquellas asignaturas que más nos llamen la atención. Para terminar, por supuesto, en el cuarto curso con unas prácticas externas de grado. Somos uno de los pocos grados que todavía las mantienen y tienen una buena oferta, que nos permiten acercarnos de algún modo al mundo laboral,
que la musicología ofrece y que es bastante amplio. A continuación, pues tenemos algunas de las asignaturas que se dan en este caso en segundo, pues desde una historia del pensamiento musical desde la antigüedad hasta la Edad Media, pasando por una música del Al-Ándalus, como dije anteriormente, o una notación musical en la primera parte de la asignatura, puesto que hay dos, una etnomusicología, una música en nuevas tecnologías. Muchas de estas asignaturas tienen diferentes partes, por eso sí, las podréis ver en diferentes cursos, como el caso de análisis 1, análisis 2 o análisis 3. Pero también, bueno, algunos elementos que dan bastante variedad, como el caso de teoría y práctica de la interpretación musical, 1 y 2, jazz y música popular y urbana, o, por ejemplo, flamenco, entre otras. Esto siempre hablando de asignaturas de carácter obligatorio, porque las opciones optativas van cambiando y, la verdad, actualmente hay un catálogo bastante interesante de las mismas. Por ejemplo, entre las asignaturas optativas encontramos música y crítica, que nos permitirá también poder abordar el fenómeno musical a día de hoy, o música y género o acústica musical, que nos dará pues, distintos puntos de vista. Además, se estudiarán pues, etnomusicología para conocer mejor otras culturas, o el folclore propio de aquí, o incluso el flamenco, como hemos dicho. Pero también es muy importante que seamos conscientes de qué música está ocurriendo a día de hoy y que está en debate de todo el mundo, para que como musicólogos también podamos formar parte de ello y ser conscientes de las realidades que tenemos, no solo quedarnos con lo histórico. Exactamente, como muy bien está diciendo Elena, Motomami está ahora mismo en boga de todos, muchísimo más que lo que puede ser la obra de Johann Sebastian Bach. Y ni lo uno ni lo otro se quitan importancia mutua, sino que ambos tienen una relevancia clave en su momento y en sus circunstancias. Y bueno, por supuesto que se trabajan estos temas en musicología. Del mismo modo que se debate de otros temas actuales, como ha sido el Benidorm Fest, con la extensión Gueira, y por supuesto con el debate que se ha creado en torno a quién participa, quién gana o quién puede ir a festivales tan conocidos por todo el mundo como es Eurovisión. O quién ha sido la ganadora indiscutible en todas las plataformas de reproducción sin que tengamos que decir nada más al respecto. Por otra parte, tenemos que recordaros que no hay clase los viernes, por lo menos de momento no hay clase los viernes en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo tanto esto es algo que sabemos que os puede gustar bastante y que os permite una flexibilidad horaria que os permitirá organizarlo mucho mejor vuestra agenda académica. Y luego, en cuanto a la salida académica, decir que desde aquí en la Universidad de Granada hay al menos 4 másteres que os pueden interesar ligados a nuestro grado, como es el Máster Interuniversitario en Patrimonio Musical, junto a otras universidades como la Internacional de Andalucía o la de Oviedo, el Máster Interuniversitario de Investigación y Análisis del Flamenco, o el de Enseñanza Secundaria. Igual que se ofrece un doble máster que junta el de Patrimonio Musical con el de Secundaria. Posteriormente al máster, la salida académica, volviendo a lo mismo, al mundo académico, pues tendríais el programa de doctorado de Historia y Artes, que es el que actualmente tanto Elena como yo estamos cursando, con mucha alegría y con mucho gusto. Pero bueno, no solamente de la academia vive el hombre, sino también de otras salidas profesionales. Y en este caso, bueno, la musicología como tal tiene un ancho perfil de ubicación en el mundo laboral, desde poder ocupar puestos relacionados con el patrimonio musical, pasando por cuestiones de la gestión de la misma, de la que también Elena y yo, en nuestras circunstancias, actualmente nos encargamos de cuestiones de este estilo, o pasando por la enseñanza en diferentes niveles, tanto en secundaria, en conservatorio, en escuelas de música, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe duda que los medios de comunicación y la industria cultural es un lugar bastante relevante en el que encontrar una colocación laboral, y mucho más a día de hoy con lo que supone todo esto y el masivo desarrollo y explosión de redes sociales. Y por último, que no menos importante, la investigación.
dentro de lo que entraría más bien, troncaría con la parte anterior, con la salida académica. Pero bueno, que no os sature esto, porque bueno, seguramente en vuestras casas también vuestros padres, vuestros familiares, vuestros amigos ya os calientan bastante la cabeza con buscaros algo que tenga salidas profesionales. No desesperéis, las hay, por supuesto que las hay, pero hay que currárselo muy bien y hay que estar en ello. Al fin y al cabo, los musicólogos también nos conformamos con poder tener algo para podernos abrigar, como el vuelo de Ravel o unas migajas para poder echar a los gatos, como en el caso de Stravinsky. Y ya para terminar, os dejamos aquí un artículo que tiene información muy interesante, quizás no estrictamente de la carrera de musicología, pero sí de la música, puesto que para hacer esta carrera es muy interesante tener buena base musical, o al menos recomendable, aunque siempre la podéis adquirir mientras estáis haciendo el grado, y que os va a mostrar de un modo muy interactivo algunos de los datos más interesantes sobre la carrera musical. Y nada, por último, pues simplemente que para contactar con nosotros estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Musicología, ocupa actualmente el antiguo Observatorio Astronómico de Cartuja. Aquí tenéis un número de teléfono que es el del departamento y el correo institucional del propio departamento, y bueno, a nosotros dos también para cualquier cosa, pues lo he dicho, Álvaro Flores Coleto Y Elena Martínez Díaz. Y nada, muchísimas gracias por todo y nada, quedamos abiertos a las preguntas que podáis tener. Así que nada. Muchas gracias y un saludo.